Pocas historias logran impactar a los nipones si de terror se trata. Sin embargo, en ocasiones la realidad puede superar lo temible de la ficción, ya que en un país tan seguro como lo es Japón, a veces es increíble creer los perturbadores casos que se relacionan con dicho país. Un ejemplo de ello es la historia de Miyazaki, así que en esta ocasión te presentaré la perturbadora historia de Tsutomu. Nacido el 21 de agosto de 1962 en Itsukaichi, Tokio, Tsutomu Miyazaki fue un homicida, necrofílico y antropófago. Y quizás esto solo nos hable sobre sus crímenes y comportamientos patológicos. Sin embargo, si profundizamos un poco más en su vida, podremos entender por qué fue denominado como el monstruo de Saitama. Comenzaré contándote que Miyazaki fue un bebé prematuro, el cual, debido a ello, desarrolló una deformidad en ambas manos, anormalidad que producía cierta dificultad en las muñecas, haciéndole necesario mover el antebrazo para poder rotar las manos. A causa de esto, Miyazaki, a la edad de 5 años, comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos. Así que por ello Tsutomu decidió aislarse de los demás en la escuela, creciendo como un niño introvertido. Aunado a que en la escuela todos mencionaban que Miyazaki era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. Con el paso del tiempo, entre sus pertenencias se le encontraron ensayos en donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Sin embargo, siempre terminaba echándole la culpa a sus manos, el no poder llevar tal vida que anhelaba. Así que Tsutomu decidió refugiarse en el anime y el manga, este último llegando a leerlo compulsivamente hasta altas horas de la noche. Con el paso del tiempo, Miyazaki logró alcanzar la calificación más alta entre los niños que presentaron el examen de ingreso a la escuela preparatoria Meidai Nakano, asegurando un lugar y esforzándose al máximo por 3 años, dedicándose horas al estudio. No obstante, con el tiempo sus calificaciones comenzaron a caer y su interés en el estudio decayó, por lo que en vez de dedicarse a estudiar, se dedicó totalmente a dibujar cómics, dejando de lado los estudios, lo que ocasionó no poder quedarse en la universidad deseada. Debido a esto, comenzó a estudiar fotografía para luego graduarse en 1983 como técnico en fotografía, garantizándole el ingreso a una imprenta de un conocido de su padre. A mediados de la década de 1980, Miyazaki se mudó a la casa de sus padres y compartió una habitación con su hermana mayor. Pese a que la familia de Miyazaki solía ser muy influyente en Itsukaichi, debido a que su padre era dueño de un periódico de distribución local, el estatus de su familia no influyó mucho en Miyazaki, quien siempre solía precipitarse dentro de sus problemas y fantasías que ya habitaban en él, alegando que sus padres reemplazaban el amor por cosas materiales y que ellos no escuchaban sus problemas, dado que solían ignorarlo. A la par confesó que en esa época comenzaba a contemplar la idea del suicidio. Por otra parte, en cuanto a la relación que llevaba con el resto de su familia, se podría decir que no era muy buena, puesto que sus 2 hermanas menores lo rechazaban, mientras que su abuelo, Shokichi, era el único que parecía poner interés en él. Aun cuando él manifestaba que su sexualidad comenzaba a florecer, ya que solía evitar el contacto con mujeres de su edad porque se sentía sexualmente inferior, él ya demostraba un apetito sexual elevado, a tal punto de aprovechar los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras, para utilizar luego dichas fotografías con fines meramente onanistas. Asimismo, todo ello empeoró en mayo de 1988, cuando su abuelo, la única persona con quien él se sentía bien, falleció. Lo tétrico de esto es que, después de que el cuerpo de su abuelo fuese incinerado, Miyazaki consumió parte de las cenizas en un impulso por retener una parte de él consigo. En este punto podemos mencionar que de aquí en adelante todo comenzó a empeorar de manera escabrosa, ya que la muerte de su abuelo también lo alejó de su familia, aunado a un incidente en donde una de sus hermanas menores lo atrapó espiándola en la ducha, por lo que le gritó para que se fuera. Pero Miyazaki, en cambio, enfureció y la atacó, tomándola del cabello y golpeándole la cabeza contra la pared del baño.
La tarde del 22 de agosto de 1988, Mari Kono, de 4 años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Sin embargo, al no encontrarla por ningún lado, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Saitama. ¿Pero esto qué tiene que ver con Tsutomu? Bueno, pues según las investigaciones, Mari Kono había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció tomar un paseo en su Nissan Langley negro, automóvil que Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio, en donde decidió detenerlo debajo de un puente, en un sendero boscoso, lugar en el que Miyazaki decidió observarla durante media hora, para después asesinarla, y tras cometer el crimen, desvestir el cuerpo y abusar de ella. Posterior a ello, tomó la ropa de Kono y regresó a su coche. Tiempo después, el 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía su coche por una carretera de la prefectura de Saitama, cuando se encontró con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad, la cual, después de convencer de dar un paseo, subió al auto de Tsutomu, para así llevarla a la misma zona boscosa donde había terminado con la vida de Kono. Allí, y en un arrebato, le quitó la vida a Masami, nuevamente haciendo con ella lo mismo que con Kono. Por desgracia, todo esto siguió, ya que el 12 de diciembre de 1988, Miyazaki terminó nuevamente con la vida de alguien. En este caso fue una niña de 4 años de edad, de Kawagoe. La menor era Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la privó de su libertad, obligándola a subir al coche, llevándola hasta un aparcamiento en Aguri, en donde colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo para obligarla a desvestirse y así tomar fotografías de ella. En vista de que estuvo a punto de ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Miyazaki asesinó a Namba para después atar el cuerpo de pies y manos, envolviéndolo en una sábana y colocándolo en el maletero del coche. Finalmente se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y abandonó el cuerpo de Erika en una zona boscosa, cerca del aparcamiento, lugar en donde al día siguiente las autoridades lo hallaron. Todo esto después de que la familia de Kono y Namba habían estado recibiendo llamadas extrañas en el teléfono, así como cartas que hacían alusión al crimen de las menores. Si bien estas llamadas no habían dado pistas de dónde provenían, el 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono encontró una caja en la puerta de su casa con los restos incinerados de la niña, así como su ropa junto a una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Asimismo, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas en las que una tal Yoko Imada confesaba el crimen de Mari Kono, burlándose de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de la pequeña de encontrarla con vida. Posterior a ello, en el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito, esta vez convenciendo a una niña de fotografiarla sin ropa, pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. No obstante, su terrible trastorno parafílico lo obligaría a volver el día 6 de junio de 1989 a un parque de Ariake, cerca de la bahía de Tokio, en donde encontraría a su próxima víctima, Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías, luego de obligarla a subirse a su coche, el cual condujo unos 800 metros antes de asesinarla. Horas más tarde, Tsutomu llevó el cuerpo a su apartamento, donde después de comprar una cámara nueva, fotografió el cuerpo de la niña y lo conservó durante 2 días. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso, abandonando el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera, mientras que él conservó las manos. Pasó el tiempo bebiendo la sangre y comiendo parte de una de ellas, temiendo que la policía encontrara los restos. Así que 2 semanas después del crimen, Miyazaki recogió todos los restos que aún se encontraban en su casa, para poder llevarlos a su habitación, en donde los escondió hasta que decidió quemar los restos y la ropa. Sin embargo, cuando la policía encontró el torso en el baño del cementerio, lanzó una cacería en busca del responsable, frustrando a Miyazaki,
y provocando que sus impulsos lo llevaran a intentarlo nuevamente y finalmente a su detención. El 23 de julio de 1989, Miyazaki conducía por Hachioji cuando vio a dos hermanas jugando. Ante esto, Tsutomu detuvo su coche y les ofreció tomarles unas fotografías, pero la hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña, pero en ese momento, el padre de las niñas llegó al lugar y logró derribar en el suelo a Miyazaki, quien logró levantarse y escapar. A pesar de ello, escapó sin su auto, así que, al pasar unas cuantas horas, decidió regresar para recuperarlo. Pero sin esperarlo, agentes de policía lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días luego de su arresto en 1989, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente, así como el de Erika Namba y de Mari Kono. Posteriormente, el 6 de septiembre de 1989, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en una zona boscosa de Itsukaichi. Después del arresto, la policía registró su apartamento, donde encontraron más de 6.000 cintas de video, entre los que se encontraban aquellos en los que Miyazaki había filmado a sus víctimas. Pero la gran mayoría de los videos eran de anime violento y del género gore, como la serie Guinea Pig. Por esta razón, y a su gusto por el manga y el anime y también por la cobertura de los medios de comunicación referentes al tema, Miyazaki recibió el apodo de El Asesino Otaku, lo cual causó un pánico moral entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga, del anime y con ello a la cultura otaku, la cual ya estaba bastante estigmatizada entre la sociedad japonesa. Por otra parte, a causa del encarcelamiento de Tsutomu, el padre de Miyazaki se rehusó a pagar la defensa legal, así que con ello prefirió arrojarse al torrente de un río en 1994, provocando su muerte. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local, donde decía que dicho acto de su padre de terminar con su vida lograba hacerlo sentir como nuevo. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras, en donde en 1997 se llegó a la conclusión de que Miyazaki sufría un desorden de personalidad y una esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes, y por tanto era responsable de ellos. Debido a este informe, Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte en la horca, poco después de su captura. Durante su encarcelamiento, intentó reducir su condena a cadena perpetua, o por lo menos a la aplicación de la inyección letal en vez de la horca, dado que Miyazaki le temía profundamente. Tsutomu transcurrió sus años en prisión, leyendo cómics, manga y viendo anime en el pequeño televisor de su celda. Todo esto hasta el 17 de junio del 2008, cuando Miyazaki, de 45 años, fue ejecutado. Como lo has visto, existen historias que pueden estremecer a cualquiera que las escuche, como lo es la de Tsutomu, el cual fue descrito como un verdadero terror en Japón. No obstante, como siempre, me gustaría saber tu opinión. Déjala por favor aquí abajo en los comentarios, las estaré leyendo. Yo me despido, no sin antes recordarte que si te gustó el video no olvides darle pulgar arriba, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima.